Entonces, vamos. El método que usa es la de la ecuación, en realidad es la de la carga crítica de Euler, ¿ok? La cual nos dice que poniendo carga en una columna, esta se va a pandear por su inercia menor. ¿Y qué es la inercia? No es nada más que la resistencia al momento, ¿no? A la flexión. Entonces, si esta inercia, si esta resistencia, la flexión a ese menor, entonces por ende por ese eje se va a producir el pandeo. Eso es lo que nos dice la carga crítica de Euler, pero nos dice también que que las columnas deben ser de un material homogéneo, una sección constante, perfectamente rectas, no pueden estar dobladas, ¿no es cierto? Y que el pandeo se producirá en los ejes centroidales y principales, nuevamente con ese término, centroidales y principales. El pandeo se produce en los ejes centroidales y principales. Listo, este es el método de la ecuación general de elástica. Euler plantea esa ecuación y lo resuelve. Entonces, ¿qué tenemos? Cuatro tipos de apoyo, podríamos decir, o de columnas apoyadas o con sus resistencias. La primera va a ser empotrada en sus dos extremos. Y si ponemos una carga acá de compresión, ¿no es cierto? De nada nos va a servir una carga de tracción. Entonces, el panteo se va a producir así. ¿Por qué? Ya conocemos que la rotación y el desplazamiento en un empotramiento es igual a cero, ¿no? Lo mismo acá. Por eso se genera más o menos ese pandeo de esa manera. Ok, ok. A ver, acá si ponemos una carga P, en este caso está empotrado solo en uno de sus extremos. Entonces la deformación de esta carga se va a dar más o menos así. Aunque no exactamente así. Sabemos que en el empotramiento el desplazamiento es C. Se va a dar algo así. Por último, esta es la segunda, ¿no? Libre en su extremo superior y empotrado en su extremo inferior. La tercera va a ser articulado en su superior y empotrado en su extremo inferior. ¿Y cómo se va a dar acá la deformada de esta columna? Sabemos que del empotrado va a ser así y del articulado ahí. En un apoyo articulado, sí hay giro y sí hay, el desplazamiento es cero, obviamente, estamos viendo es cero, pero sí se va a abrir con cierto ángulo, ¿no? Por último, solo hay 4 pasos. La columna esté articulada y articulada en ambos extremos. Entonces la deformada se va a dar algo así. Aquí hemos visto, esto se da así. ¿Ven, no? La diferencia. El desplazamiento es cero y la rotación, el ángulo de rotación igual es cero. En un articulado, el ángulo de rotación, hay un ángulo de rotación, por el aquí también. Articulado. Entonces aquí vemos las diferencias de cuando está articulado o está empotrado en uno de sus extremos, porque la deformación máxima que se va a dar, por ejemplo, en un empotrado va a ser acá, ¿a qué? A L medios, ¿no?
a L medios. La deformación máxima en una columna que esté libre en su extremo superior y empotrada en su extremo máxima se va a dar acá. Si lo medimos desde aquí abajo a una longitud de L. La deformación máxima se va a dar en ese punto. En un articulado y en un empotrado, la deformación máxima se va a dar aquí. Que si mal no recuerdo, esto es 0,75 o 0,7, ¿no? Aquí está, 0,7. Y a 0,3, dependiendo. Y para un articulado, la deformación máxima igual se va a dar en L medios. Pero si se dan cuenta, acá los coeficientes son distintos porque estos a la gráfica de este pandeo, esta curva va a continuar, ¿no? Así. Función del seno, si mal no estoy. Muy bien, entonces todo eso, ustedes van a ver todas estas, bueno, no les va a mostrar el ingeniero lamentablemente de todo, pero sí les va a mostrar de un libre empotrado y de un articulado. La demostración de cómo llegar a este coeficiente K igual a 2 y K igual a 1. Lo que se hace es deben plantearse la ecuación de la elástica, y la ecuación de la elástica no es nada más que la de Y respecto de X. Es igual al momento por la rigidez, que es nada más que el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia. Y mediante esta ecuación, este es el método de la elástica, las que van a llegar resolviendo esta ecuación y con las condiciones que se van a plantear cada una de las diferentes posiciones de estas cuatro columnas, ¿no es cierto? Condiciones, van a hallar la ecuación de la deformada. De esas líneas rojas que he dibujado hace rato, de esas líneas. De esas líneas van a hallar su ecuación. Muy bien. Vamos a hacer nosotros alguna que otra demostración, porque el ingeniero les pide eso en su examen, y si no hacen esa demostración, entonces no les hace valer. ¿Ok? Primer punto, para que tengan anotado en su cuaderno. Saber hacer la demostración, y si no lo en su examen, no va a valer nada, nada para su examen en este punto. Entonces vamos a empezar con el primer. Nos pide calcular la carga máxima que pueda soportar la estructura, esta columna, la carga máxima. Nos dan el esfuerzo de tracción-compresión, nos dan alfa, que es coeficiente, que hoy no lo vamos a utilizar, porque supongo que todavía no han visto, si están todavía en la ecuación elástica, no lo han visto, no han visto la reacción o el efecto de corte que se va a producir, porque esta carga P va a ser efecto de corte cuando se va a deformar. Así que todavía este dato no, ¿ok? Tampoco G, que es el módulo de elasticidad. Por ahora no, pero ya después sí vamos a ver qué es o cómo se aplica. Muy bien, nos piden determinar la carga máxima. Para empezar, nos fijamos en la columna, tenemos un empotrado y libre arriba, en su extremo superior. Entonces, acá tenemos esta fórmula y esta tablita. Condición de apoyo libre empotrado, este es nuestro caso, ¿no? Entonces, el coeficiente de K va a valer igual a 2. Entonces, ponemos K igual a 2 aquí, como dato. Ahora acá está. Ustedes van a llegar a esto. A esta ecuación van a llegar. Después de todas las demostraciones, van a llegar ustedes a esta ecuación.
Entonces, para solución, ¿qué es lo que vamos a determinar? Nos vamos a poner esta cuestión de referencia para ver qué es lo que tenemos que determinar. Hemos dicho que la EO se va a producir por el eje centroidal principal, para empezar, tiene que ser centroidal y principal. El eje tenga la inercia con magnitud pequeña, ¿no es cierto? ¿Qué es la inercia? Es la resistencia a que esta sección se pandee. Entonces, si la resistencia es menor, entonces por ese eje se va a dar el pandeo. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar para empezar? Necesitamos la inercia, entonces necesitamos hallar el centro de gravedad de la sección. Lucía, hola. Siempre se va a pandear por el que tenga menor inercia. Claro. Ya, o sea, digamos que en Y es mayor. No sé si eso lo puedes explicar más gráficamente, cuándo es mayor, cuándo es menor y por qué lado se pandea. Y, y, cuando Menor, la, ya adelante, adelante. y cuando las inercias son iguales, ¿cómo sabe por qué lado se va a pandear? Buena pregunta, ya, ok. Adelante. A ver, ¿qué es? Definamos inercia, ¿no? Definamos el concepto, tenemos que tener el concepto claro de qué es inercia, es la resistencia al momento, y el momento que produce flexión. Y en este caso va a haber un pandeo de esta manera, ¿no? Horrible, pero ok, ahí la deformación de nuestra columna cuando se aplique esta carga y esta P. Entonces, ¿qué es la inercia? Es la resistencia a ¿ok? Y si la resistencia a este pandeo es menor, tenemos dos resistencias, ¿no? Tenemos dos ejes por el cual se va esta columna. Entonces, tenemos dos inercias, por ende, dos resistencias. Y si la resistencia es mayor, por ejemplo, pongámonos un ejemplo de la inercia en X, acá vamos a hacerlo, la inercia en Y, o la 10, nunca va a dar ese 10, ¿no? Pero es un ejemplo, y la inercia en X5. ¿Esto qué significa? Que en X, o sea que la resistencia del X es menor a la resistencia del eje Y. Por ende, se va a dar el pandeo en el X. Pueden agarrar ustedes una regla metálica o cualquier plástica también, ¿no? ¿No es cierto? Esas son las condiciones de Euler, que el material sea homogéneo, la sección constante y que sean perfectamente rectas. No pueden dobladas aún desde un inicio. Entonces, agarran ustedes una regla o un mate así larguito, puede ser una regla, y van a agarrar duramente de tal manera que el extremo inferior va a estar pueden agarrar fuertemente, ¿no es cierto? Y van a colocar una carga pego con su dedo, van a presionar, van a hacer una fuerza de compresión sobre la y van a ver que se va a pasar por la sección más ancha, ¿no? No se va a pandear. A ver, ¿cómo les explico esta partecita? No sé si me están entendiendo. Ahí tenemos la regla. Aquí va a estar empotrado, lo puedo agarrar, ¿no? Y vamos a poner una carga P, nuestro dedo en este caso. Entonces este pandeo se va a dar a este lado, así. Se va a pandear por este eje. Perdón, se va a pandear por el eje. En esto se está pandeando así, ¿no? Podemos ver. No se va a pandear nunca en este sentido, así, a lo transversal, así, por decir así.
porque hay mayor dimensión. Y si hay mayor dimensión, hay mayor inercia. Y si hay mayor inercia, hay mayor resistencia. No sé si logran entender este dibujito, pero bueno, ahí está la idea. La inercia es menor cuando su magnitud es menor. Nada más. Una simple comparación. ¿Está claro? Sobre todo. Clarísimo ahora, gracias. Listo. Entonces, pasamos a calcular el centro de gravedad rápidamente. Ya no. Ok. X promedio, ya hemos visto, es igual a 5, ¿no? Y promedio, ahí es donde ya tenemos que calcular. Vamos a hacer esto. Listo. Dos secciones en Y. Empezamos sección azul. 10 por 2 por la distancia en Y desde su centro de gravedad. Y teníamos que plantearnos iniciales, ¿no? Pero bueno, es 8 más la mitad de 2, 9. El área en verde, 8 por 2 por la distancia hacia su centro de gravedad, 4. 8. Esto dividido entre el área total de la sección, 10 por 2 más 8 por 2. ¿Cuánto es, por favor, rápidamente? Si me ayudan. 6,778. Muchas gracias, Freddy. Listo. Entonces ya tenemos el centro de... Lo que pasamos acá ahora es calcular. Vamos a ver esta ecuación. Pi es una constante, el módulo de elasticidad es una constante. No siempre nos van a dar como dato porque debe material, ¿no? La inercia es lo que tenemos que hallar. K ya lo hemos hallado, igual a 2. Y la longitud es una... Listo, entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hallar en este caso? La inercia. Nada más que la inercia. Y la inercia, ¿por qué? Hemos dicho que el pandeo se va a producir por los ejes centroidales y principales. En caso de que la inercia en XY no salga diferente, entonces lo que hay que hacer es rotar y hallar las inercias de esos ejes rotados, que ya van a ser centroidales y principales. Solo quería la sección. Ok. Entonces rápidamente hallamos la inercia en X. Esto salió 6.778, ¿no? Perfecto. Y acá es. Entonces la inercia en X de la sección en verde lo vamos a poner así, la sección celeste o azul. De la primera sección de la sección azul. La inercia en X. La base paralela al eje X, 10 por la altura al cubo sobre 12. Más que su área, 10 por 20. Y esto multiplica por la distancia desde este puntito hasta desde el punto amarillo hasta el punto rojo, ¿no? La distancia del centro de gravedad hasta el centro de gravedad de toda la sección. Que no es nada más que 8 más la mitad de 2, 9, menos 6.778, y eso al cuadrado. Más la inercia sección en verde, base, 2 por la altura, 8 al cubo sobre 12, más el área 2 por 8,
más que 6.778 menos, esta distancia es 4, ¿no? Menos 4, el cuadrado. Y de acá sacamos la inercia en X. La inercia en Y va a ser fácil. Estamos viendo que para la inercia en Y, sus distancias hacia el eje Y va a ser 0, ¿no? De las dos secciones. Entonces, directamente 10 al cubo por 2 sobre 12, más 2 al cubo por 8 sobre 12. Y de acá sacamos la inercia en Y. ¿Cuánto es, por favor? En X es 314.222 220. y en Y es 172. Listo. Entonces, he hallado la inercia en X y en Y. Rápidamente calculamos la inercia en XY. Pero vemos que como las distancias ya sabemos que es la sumatoria de qué, de áreas por X por Y, ¿no? Por Y, perdón, acá es Y. Las distancias en X hacia el eje Y va a ser 0, entonces por ende todo 0, la inercia XY 0. Por ende, los ejes que nos han planteado aquí son centroidales y principales. ¿Listo? Entonces podemos encontrar la carga crítica de esta columna. Que puede aguantar esta columna por pandeo. Por pandeo. Sí, estaba pensando, solo es comentario, ¿no? Cuando son iguales la sección, o sea, Mm. yo pienso que una millonésima de milímetro es lo que define si el se va a cambiar o no. Cuando son iguales las inercias, por ejemplo, en una circular, en una sección cuadrada, no rectangular, cuadrada, en ese caso las inercias son iguales, ¿no? Entonces se va a dar por cualquiera de los... El pandeo se puede dar por cualquiera de los dos ejes. Claro, en la vida real, una millonésima de milímetro Exacto. En la disminuye eso. vida real, las dimensiones no son muy exactas, entonces se va a dar por el que tenga la inercia más pequeña. ¿Listo? Entonces nos traemos la fórmula de la carga crítica hallada por la ecuación de Euler. No lo han visto, ya deben estar viendo esas deducciones, me imagino. Entonces directamente es reemplazar datos, ¿no? Pi al cuadrado, el módulo de elasticidad, 2.080.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por la inercia. El pandeo se va a producir por la inercia menor, resistencia menor. En este caso, la inercia en X 714 y la inercia en Y 172. Entonces se nota a la vista, es el menor, la inercia en Y, 172. Por el coeficiente K. Ya hemos visto al inicio, ya hemos analizado esto. K vale igual a 2. Por la longitud. 480. Esto al cuadrado. Esto va a ser la carga máxima por pandeo. ¿Cuánto es por? $3.831,326. Listo, muchas gracias, Freddy. Kilogramos. Entonces ya tenemos una respuesta, pero ahí no acaba. ¿Por qué? Esto es el análisis por pandeo. Por pandeo.
Eso es lo que aguanta por panteo, antes de que nuestra columna colapse, ¿ok? Pero falta analizar esfuerzos combinados, el capítulo número 2. El cálculo de P máximo por esfuerzos combinados. Entonces ya hemos visto, y si repasamos nuevamente la ecuación, ¿dónde está? Aquí está. Esta es la ecuación de esfuerzos combinados, ¿no? Me han dado hace poco un examen parcial de esto, así que están súper capacitados para hacer el análisis por esfuerzos combinados. Tal vez acá, en este ejercicio, no nos especifica dónde está aplicada la carga P. Debería especificarnos, ¿no? Pero no nos especifica. De todas maneras, yo les digo, la carga P está aplicada en el centro de gravedad de la sección. Aquí está aplicada la carga P. ¿Debería especificarnos en el enunciado? Sí. Error mío, pero está aplicada ahí. Entonces, si está aplicada ahí, esta fuerza P, no hay momento de ninguno de los dos ejes, ¿no? ¿Están viendo? Si no hay excentricidad de la carga P, excentricidad me refiero a acá, hay una excentricidad en Y, una excentricidad en X. Si no hay excentricidad, entonces no hay momento. Aquí vamos a decir eso. El momento en X, en caso de que esté aquí, ¿no? Si está aquí, el momento en X va a ser dado. Aquí está, excentricidad en X, por esta carga P, por la excentricidad en Y. El momento en Y va a ser dado por esta P, la excentricidad en X. Fuerza por brazo, ¿no? La fuerza está, en este caso, entrando, perpendicular a la pantalla, está entrando, y las distancias, los brazos van a ser las excentricidades. Muy bien. Esto sería para un caso común. En este caso, la fuerza no tiene excentricidad cero, por ende, el momento en X va a ser el momento en Y va a ser igual a 0. Por ende, todo esto, 0. Momento 0, momento en Y 0, toda esta acción, 0. ¿Qué es lo único que nos queda? El esfuerzo es igual a la normal sobre el área. Más, menos, más. Aquí vamos a ver, ¿qué signo utilizamos? ¿Qué está pasando? Esta fuerza P, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Está comprimiendo. Entonces ponemos el signo negativo. Ya hemos visto. Ahora acá este esfuerzo de compresión y tracción nos da. La normal va a ser igual a la carga P sobre el área. Entonces, reemplazando todo esto, nos dan el esfuerzo de tracción compresión 2000 kilogramos centímetro cuadrado sobre, acá vamos a poner el signo y multiplicado por el área, ¿no? Y el área nos ha salido, no hallamos el área. Aquí vamos a hallar. No es nada más que 10 por 2 más 8 por 2. $20 más 16, 36 centímetros cuadrados. A la carga P. Entonces, de aquí, ¿cuánto es, por favor, esta carga P? Negativo, eso significa que está comprimiendo. ¿Cuánto es, por favor, el valor de 2000 por 36? 2000 por 36. 72.000.
Claro, ¿no? Kilogramos. Listo, esa es la carga que puede soportar por esfuerzos combinados, ¿no? No es exactamente lo que han dado examen. Aquí se simplifica porque no hay excentricidad. En este ejercicio, no estoy hablando que en todos los ejercicios, en este ejercicio la carga P no tiene excentricidad respecto de los ejes. Por último, ponemos resultado. Entonces decimos 5, el resultado. Entonces lo que se hace aquí es con la carga máxima que pueda resistir esta columna va a ser igual a la carga mínima entre el análisis por, lo vamos a poner aquí, P por pandeo, la carga máxima por pandeo y la carga máxima por esfuerzos. Si aquí esta carga P hubiera estado actuando con cierta excentricidad, todo esto cambiaría, ¿no? Y habría momento y tendríamos que analizar en qué punto es máximo y bla, bla, bla. Capítulo 2. Entonces, hacemos esta comparación. 3.831. El P por pandeo. 3.831,326. Y el P por esfuerzos combinados máximos de cada análisis, 72.000 kilos. Entonces, que hemos dicho que la carga máxima va a ser igual a 3.831,326 kilogramos. ¿Alguna pregunta? La respuesta, ejercicio. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? Aunque sí, ¿podría explicar por qué ese ejercicio no tiene un poco lo perdí? El enunciado nos indica, bueno, no, en este caso no, ¿no? Lo voy a poner para la siguiente clase o antes de la plataforma, que la carga P está actuando en el centro de gravedad de la sección. La carga P está actuando en el centro de gravedad de la sección. Está actuando acá, ¿no? En este punto amarillo. Entonces, respecto de los ejes del centro de gravedad de la sección, no hay excentricidad. Actuando aquí, sí hay excentricidad, ¿no? Excentricidad en Y. Excentricidad me refiero a esa distancia desde los ejes al punto. Y como ahora nuestra carga P está actuando en el centro de gravedad de la sección, no hay excentricidad. Excentricidad cero, los momentos son estos. Listo, Auxi, gracias, Antonio. Listo, Marco. ¿Alguna otra pregunta? No es tan difícil, ¿no? Están viendo. Es solo reemplazar en esta formulita y por pandeo. Lo que sí es un poco complicado es la demostración de esta ecuación, que varía respecto a la, ¿qué lo dice aquí? A la condición de apoyo de la columna. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Segundo, si se hace un análisis por esfuerzos combinados. En el anterior, a ver, para el primer parcial hacíamos el análisis por conexión
esfuerzos combinados. Ahora para este segundo parcial vamos a hacer el análisis por 3 temas. Por pandeo, que lo estamos viendo, por combinados, que ya lo hemos visto, y un tema, el tema 4, por el comportamiento inelástico. Para su segundo parcial va a entrar todo eso. Así que por favor empiecen a estudiar. Si ya les dio la práctica, y no menciono, para el segundo parcial. Ok, si no hay ninguna pregunta, entonces todo está claro, me imagino.